Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión virtual correspondiente a nuestro curso de ofimática. Y ya habíamos hecho en la anterior sesión un repaso rápido de lo que íbamos a llevar dentro del curso, ¿no? Entiendo que hay muchos participantes nuevos, ¿no? Con los cuales estamos iniciando. A ellos les vamos a enviar las instrucciones de acceso a la plataforma para que puedan ingresar justamente a la pantalla donde están viendo ustedes, ¿no? En esta plataforma vamos a tener todo el material y todo el contenido que vamos a ir llevando durante estas 3 semanas. Todos los que tengan problemas de acceso a la plataforma, pueden escribir a cualquiera de los administradores del grupo de WhatsApp o a mi persona. Bien, en este momento les he enviado al grupo de WhatsApp instrucciones de cómo ingresar a la plataforma. Así que sigan las instrucciones, ingresen acá y ahí tienen todo lo que llevamos en la primera sesión. De hecho, aquí tenemos la primera grabación, la grabación de la primera sesión desde principio a fin, donde van a ir poniéndose al corriente del mismo. En resumen, hemos visto la anterior sesión, cómo configurar páginas, cómo funciona básicamente Excel, cómo maneja estilos, cómo insertamos o agregamos viñetas y además la forma adecuada de cómo insertar imágenes, diagramas y otros tipos de objetos dentro de Word, ¿no? Y todo eso lo hicimos en un ejemplo práctico que lo hemos compartido acá. Entonces, todo eso lo van a poder ir viendo en la grabación y hoy día vamos a dar continuación de estas explicaciones. Vamos a ir llevando el día de hoy a encabezados y pies de página y también cómo se manejan tablas. Así que vamos a iniciar con el contenido de la segunda sesión. Bien, vamos a abrirnos Word y vamos a abrir lo que hicimos en la anterior sesión. Aquí estamos. Vamos a tratar de continuar donde nos habíamos quedado. Muy bien, esto es todo lo que hemos aprendido a hacer, cómo insertar portadas, objetos, saltos de página, utilizar estilos para tener un documento similar al que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿no? Bien, en este tipo de documentos solemos necesitar también, una vez que los terminamos, solemos necesitar, por ejemplo, algunos encabezados, pies, numeraciones de página, etcétera. ¿Lo ven? Entonces, a ver, me escriben en el chat, me dicen que no se ve mi pantalla. Ustedes pueden ver el documento de Word que estoy compartiendo. Me confirman, por favor. 6.492. Sí, se Sí, ve lo bien. veo. Bueno, Guadalupe, debes tener algún problema con tu equipo. Revisa la configuración del mismo, pero estamos compartiendo pantalla. Muy bien. Cuando nosotros queremos agregar encabezados a un documento, lo podemos hacer de forma sencilla, insertándolos aquí en la pestaña Insertar. Ahí vamos a encontrar en el grupo de opciones encabezado y pie de página, diferentes opciones preformateadas para insertar encabezados. Bien, tenemos desde encabezados en blanco, donde nosotros podemos empezar a escribir, hasta encabezados que ya vienen con algo de formato, ya viene con algo de contenido predeterminado, etcétera, ¿no? Tenemos distintos tipos de encabezados ahí. El más usual es que nosotros hagamos clic donde dice editar encabezado y ahí vamos a notar que Word vuelve transparente la parte de abajo y se centra en que ya podemos hacer
cualquier encabezado que nosotros queramos. ¿Ven? Fuera del margen está empezando a abrir un pequeño área, una pequeña área, donde vamos a empezar a definir qué vamos a poner en nuestro encabezado. Previamente, antes de eso, antes de poner eso, vamos a notar que el encabezado, fíjense, se segmenta con un marcador acá y más abajo, si lo vemos aquí, también está marcado el pie de página, ¿no? Entonces, mientras editamos encabezados, también podemos editar pies de página. Lo interesante de los encabezados es que todo lo que yo vaya escribiendo va a replicarse en todas las hojas. Por ejemplo, aquí voy a poner autor, nombre, así, de esta forma. Y fíjense lo que pasa cuando me salgo o cierro el encabezado. Ese encabezado se replica en todas las hojas. ¿A ver? Pero hay una situación que ustedes también van a ir viendo, es que este encabezado hace caso a todas las hojas, incluida esta hoja adicional, donde era nuestra nota, pero en las hojas que son de tipo portada, no se incluyen nada de encabezados ni pies. Bien, entonces, bien. Bien, continuamos a ver. Hay una ligera interrupción de mensajes que me están mandando. Bueno, después de la sesión vamos a ir respondiendo a algunos mensajes que tienen que ver con esto. Ya, muy bien. Entonces, los encabezados y pies de página funcionan así. Cuando nosotros ingresamos a ellos, podemos editarlos, podemos ponerles algunos atributos como los que están acá, fíjense, tanto en el encabezado como en los pies de página, podemos ir agregando alguno que ya esté predeterminado o directamente insertar números de página, fecha y hora o alguna otra información del documento. Bien, toda esta información tiene contenido predeterminado que le podemos insertar directamente al documento. La característica de esto también es que ustedes van a tener algunas veces documentos donde van a tener que mostrar un contenido en una hoja o un encabezado en ciertas hojas y otro encabezado en otras hojas, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo así. Voy a disminuir el tamaño de esto, así. Fíjense que en este caso, en mi portada no aparece el encabezado. Eso es perfecto. En la nota, en la segunda hoja, sí está apareciendo mi encabezado. Y no es lo que yo quiero. Las notas no llevan encabezado, ¿no? Y a partir de acá, recién es donde yo quisiera que aparezca este documento. Entonces, se puede configurar Word para que en ciertas hojas aparezca un encabezado y en otras no aparezca. Y también podemos configurarlo para que en algunos, de la misma forma, podamos paginar y repaginar hojas. A ver, vamos a empezar a ver esto. Hasta acá ya hemos insertado un encabezado que se ha insertado en todo, ¿no? Lo vamos a ver así. Ahora nos vamos a ir al pie de página. Vamos a ir acá, pestaña insertar, pie de página. Y en el pie de página, en este caso, yo le voy a decir clic en editar pie de página. Ahí está, me estoy posicionando acá en un pie de página. Y aquí lo que quiero insertar es a la derecha. Ahí está, alineado a la derecha. Quiero insertar el número de página. Así.
simple, sin formato ni en la posición actual. Ahí está, el número de página. Muy bien. Estoy insertando esto acá. Le voy a poner un tamaño más grande para que vayamos notando. Así, le voy a dar tamaño 20 en negrilla para que lo veamos. Y esto, el encabezado, lo propio. Vamos a ponerlo en negrilla. En tamaño 14 va a ser suficiente. Para que notemos que es un encabezado, vamos a ponerle una línea. Las líneas se definen así. Le hacemos un enter, agregamos unas cuantas líneas bajas y al hacerle otro enter, se va a generar una línea de este tipo. ¿Lo ven? Ese es una línea automáticamente generada. Aquí podemos hacer lo propio, hacemos un enter, generamos diversas líneas y de esa forma, con un enter, se habilita la creación de una línea de borde. Bien, entonces, añadiendo este encabezado y este pie de acá, nuestro documento se va a ver de la siguiente forma. Ahí está, fíjense. Es correcto, se está creando un encabezado ahí en la parte superior. Y en la parte inferior tenemos números de página. Ahora, nosotros podemos editar todo lo que queramos tanto en los encabezados como en los pies de página. En los encabezados podemos definir, por ejemplo, la alineación, ¿no? Le podemos definir la alineación, el tipo de letra, podemos ponerle inclusive algún tipo de letra o de estilo a la letra para que se note más resaltado o u otras opciones. Bien, podemos hacer diferentes tipos de cosas. Lo propio en el pie de página, podemos al número de página decirle que este es el número de página, ¿sí? Página 1, página 2, página 3, etcétera. Y, e inclusive, dentro de los encabezados y pies, también podemos insertar alguna imagen. A ver, voy a buscar en mis dispositivos, tengo alguna imagen. Esta, por ejemplo. Inicialmente se agrega la imagen con el tamaño original que tiene, pero le vamos a bajar un poco porque está demasiado grande y podemos utilizar lo que ya habíamos aprendido en la sesión anterior, que es la posición y el ajuste del texto de las imágenes. En este caso le voy a decir que esta imagen se muestre delante del texto. Así. Entonces voy recorriendo esta imagen por acá y después de redimensionarla un poco más, así, yo ya tengo un logotipo juntamente a mi pie de página. Y ese logotipo se va a replicar en todos los pies de página que tenga. Bien, es un ejemplo, ustedes pueden poner eso allí, pueden hacer lo mismo en el encabezado. Agregamos la imagen, fíjense que se inserta toda, le disminuimos un poco el tamaño, fíjense que está en línea con el texto, como habíamos aprendido a la anterior, así que modificamos su posición en la pestaña formato de imagen, le decimos delante del texto y ahí lo vamos fijando en una posición donde se alinee bien. Ahí, por ejemplo. Le disminuimos el tamaño un poquito también. Ahí está y listo, ¿no? Aquí tenemos el logotipo más grande, abajo un poco más pequeño. Y lo ven de esa forma. Y de esa forma ustedes ya van a tener esta configuración. Bien,
Entonces pueden insertar lo que ustedes quieran dentro de los encabezados y pies, siempre y cuando respetemos los límites que tienen justamente estos elementos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver segmentaciones. Fíjense que aquí pasa algo. Yo detecto en la creación de mis encabezados y pies que, por ejemplo, mi número de página no es correcto. En acá la segunda hoja me lo está marcando como si esta fuera la página 1, ¿no? Cosa que no es. La página 1 debería ser esta y aquí se indica como página 2. Y además, en esta página 1 está apareciendo este encabezado que no debería estar allí. Esta hoja debería estar sin encabezado, incluso sin pie de página. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que mi documento en diferentes segmentaciones tenga su propio encabezado y su propio número de página? Se lo hace de la siguiente forma. Fíjense que acá me dice que este es el encabezado en primera página y aquí dice encabezado y acá encabezado, encabezado. ¿Ven? Voy a disminuirle un poco más el tamaño, así, para que veamos en 3 hojas en una línea. Y ahí noten que cada uno dice encabezado. Pero como yo quiero que desde la tercera hoja para adelante usen un solo encabezado y la segunda hoja no tenga encabezado, voy a dividir mi documento en secciones. Bien, una sección se va a referir a todo el contenido que no tiene páginas, que va donde va a estar la hoja 1 y la hoja 2, o perdón, la página 1 y página 2. Y la otra sección va a empezar desde la tercera página, desde acá, para adelante, donde yo voy a poder configurar mis propios encabezados y pies de página. Entonces, ¿cómo hago eso? Noten que aquí dice encabezado, encabezado, encabezado. Entonces, yo me voy a posicionar acá, en el primer lugar del título de la tercera hoja, ahí, en el principio, me voy a la pestaña disposición y ahí encuentro la opción que dice saltos. Bien, la opción saltos me marca saltos de página como habíamos visto, pero aquí hay una parte interesante más abajo que tiene saltos de sección. Los saltos de sección me permiten dividir mi documento en diferentes secciones. Entonces, para ello, yo voy a seleccionar esta opción que dice continuo. Y al hacerle clic, listo. Fíjense que se ha cambiado acá cómo se define el encabezado. ¿Lo notan? Ya no existe acá un encabezado y se ha mantenido acá. Vamos a volver a entrar aquí a insertar encabezado, editar encabezado. Y fíjense qué es lo que dice acá. Acá ya dice encabezado en primera página, sección 1, encabezado, encabezado en primera página, sección 2, y aquí dice encabezado, sección 2. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El documento se ha dividido en 2 secciones y cada sección tiene su primera página. La primera página, como lo ven acá en esta opción, está marcada como para que la primera página siempre sea diferente. Entonces, eso permite que esta hoja de acá no tenga un encabezado. Y lo propio pasa aquí. Como lo hemos dividido en 2, esta es el encabezado en la primera página que no tiene nada. Pero para nosotros sí tiene que tener. Entonces, nos vamos posicionándonos acá en el encabezado en primera página de la sección 2. Nos vamos aquí a la pestaña encabezado y pie de página y le quitamos esta opción. Y se dibuja el encabezado que estaba regularmente. Bien, ahora fíjense lo que va a pasar
cuando me voy al encabezado de la sección 1. Como en acá yo no quiero que tenga encabezados, selecciono una imagen, la borro y la voy quitando. Oh, perdón, antes, previamente a eso, me olvidé un parámetro. Fíjense que acá, en la parte derecha, indica una opción igual que la anterior. Esta opción igual que la anterior nos permite definir aquí los números de página. Y aquí nosotros podemos formatear y decir cómo queremos que aparezcan nuestros números. Bien, aquí por ejemplo le vamos a decir que el formato de los números de página pueden ir así en números. Le vamos a cambiar a este tipo de denominación. Le podemos decir que incluya un número de capítulo, eso lo vamos a dejar sin marcar. Y en este caso le vamos a decir que inicie en 1. Y fíjense lo que ha pasado acá. Aquí ya ha vuelto a redefinir, ¿no?, cómo se va a visualizar mi número de página. Aquí dice página 1 y aquí dice, y acá, por ejemplo, dice página 1 también, pero con otro formato. Entonces, de esta forma, yo ya he definido que la página se va a ver aquí, va a empezar desde 1 en esta sección 2 y a esta otra página ya no le voy a dar tanto interés. Bien. Muy bien. Ahora, estábamos por irnos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar esta otra página aquí en la primera línea otra vez de contenido y vamos a volver a hacer clic en disposición, saltos, continua. Y fíjense qué es lo que ha pasado. Ahí lo que ha hecho Word es crear igual una nueva sección. Lo vamos a ver. Insertar, encabezado, editar encabezado. Y ahora sí tenemos estos dos sectores sin encabezado. Y aquí es el encabezado de la tercera sección, donde ya va a empezar la paginación en 1 y el resto de páginas va a seguir esa secuencia. ¿Ven? Hasta que termina en la página 6. Entonces, con ese tipo de estrategia nosotros podemos decir qué parte del documento viene con páginas, cuáles se van a reinicializar de página, cuáles van a tener encabezado, cuáles no van a tenerlo. Y, y listo. Con eso ustedes pueden ir manipulando su documento, creándose secciones donde van a ir cambiando la forma en la que se visualiza. Bien, ¿se entiende? Con un poco de práctica, ustedes van a poder dominar mucho mejor esto de los encabezados, los pies de página y, lo más importante, las numeraciones de página. Bien, nosotros podemos entrar directamente acá, haciéndole un doble clic en este sector y ya entramos aquí para editar. Está muy grande, así que yo lo voy a disminuir ahora a tamaño 12, suficiente para nuestro ejemplo. Y aquí igual voy a disminuirle esto a tamaño 12 y listo. El logotipo lo voy a tener que achatar un poco. Así y listo. Ya está. Podemos también dominar aquí el tamaño de las imágenes para que sean iguales. Aquí le podemos decir que esto mida 1,10 centímetros de alto, así. Y a esto lo propio, 1,10 centímetros de alto y ya está. Ya tenemos la misma imagen del mismo tamaño. Muy bien.
Ese es el procedimiento entonces para paginar correctamente nuestras hojas. Les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la manito en la interfaz de Zoom. Ahí la encuentran en la parte inferior. Y también pueden hacer una pregunta en el chat de Zoom, no en el chat de WhatsApp, sino en el chat de Zoom. Y ahí yo voy a estar atento a las preguntas que hagan y en el momento oportuno les voy a ir respondiendo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora un componente muy útil a la hora de crearnos datos. Y este componente son las tablas. ¿Bien? Aquí dentro de este sector, por acá vamos a ir poniendo un poco de contenido. Aquí. Bien. Puede que nosotros en algún momento necesitemos mostrar algunos tipos de datos dentro de nuestro documento. Por ejemplo, aquí nosotros podemos utilizar este objeto que dice insertar tabla. Al hacer clic ahí, nosotros tenemos la opción de dibujar una estructura, como lo están viendo en pantalla, donde vamos a poder poner elementos, datos o cualquier otro tipo de contenido allí dentro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a definir una tabla de esta estructura, 4 columnas por 3 filas. Y aquí puedo ir poniendo, por ejemplo, algunos tipos de datos. Ah, a ver, vamos a poner aquí, por ejemplo, Google Drive. Aquí vamos a poner OneDrive. Y aquí vamos a poner otro tipo de almacenamiento como bien. Aquí voy a decir que Google Drive, por ejemplo, nos brinda 15 gigabytes de espacio. OneDrive nos brinda 5 gigabytes. Y aquí nos brinda 1000 gigabytes. Es un tipo de detalle que vamos a poner. Aquí vamos a decir que todos son gratuitos. Bueno, etcétera, ¿no? Este es, por ejemplo, un conjunto de datos que yo estoy queriendo compartir en en estos tipos de estructura. Fíjense que ahí nosotros podemos ordenar cualquier tipo de dato en estos tipos de tablas y almacenarlos tanto en filas como en columnas. La ventaja de esto es que nuestros datos siempre van a estar ordenados. Las tablas nos permiten tener, por ejemplo, un estilo. Fíjense, yo puedo fácilmente, después de poner esto, decirle con un clic que se vea así y se va a ver así, con un encabezado, con líneas segmentadas aquí, con un borde. ¿Ven? También puedo cambiar el estilo a algún otro o ver más estilos inclusive que me pueden servir para mostrar esta información. ¿Lo ven? Las tablas tienen esa ventaja de que una vez que nosotros pongamos el contenido, luego ya nos preocupamos del diseño. Podemos ponerle aquí datos, podemos ponerle aquí
Podemos definir el sombreado, el color de sombreado que queremos en celdas, etcétera. Varias opciones. Y también podemos configurar su disposición. Por ejemplo, seleccionamos la tabla y ahí hay opciones como esta, que es muy útil cuando queremos ajustar la tabla al contenido. Entonces ahí utiliza los anchos máximos del contenido que tengamos en nuestra tabla y lo ajusta a ese. Entonces, de ahí nosotros podemos alinear ya la tabla a la derecha, al centro, a la izquierda, etcétera, porque ya tenemos esa disposición. También podemos definir dónde queremos que vayan los elementos. Si queremos que estén, por ejemplo, alineados en la parte superior, inferior, bueno, aquí no se nota, pero podemos decir que vaya a la derecha, a la izquierda o al centro. También podemos redefinir el ancho de las columnas o de la misma tabla de esta forma. ¿Ven? Ahí proporcionalmente mi tabla se va a ir ajustando al ancho y de ahí se va a notar mucho mejor las opciones de alineación. Lo podemos hacer lo propio aquí en este nivel y la alineación, lo propio. Ya vamos a notar que se alinea arriba, abajo, al centro. A la izquierda, derecho, al centro. Entonces, las tablas tienen esa facilidad. Podemos utilizarlas así libremente y se notan muy bien. Otro sector muy importante donde nosotros eh, podemos utilizar tablas es cuando nosotros queremos poner un alineado, un firmado o algo que siempre que sepamos que está alineado de forma correcta. Por ejemplo, aquí voy a insertar una tabla de esta proporción, dos elementos, y aquí le voy a poner autor, así, aquí le voy a poner el nombre, le voy a poner aquí gestión, por ejemplo, y aquí le voy a poner 2020. ¿Qué pasaría si yo quisiera que este contenido de aquí tenga la siguiente alineación? Yo me voy acá, le digo que esto esté alineado a la derecha, esto también esté alineado hacia la derecha, ¿no? Y después yo puedo decirle a esto que la tabla no tenga bordes. Y fíjense lo que pasa ahí. Le voy a adicionar acá un interlineado bueno, a este párrafo. Le voy a adicionar un, un espaciado posterior un poco más grande, así. Y noten que aquí, por más que mi tabla está acá, está manteniendo la alineación de este sector a la derecha y esta otra alineación también de esa forma. ¿Ven? Entonces yo puedo utilizar esto así y se va a mantener alineado. Entonces las tablas nos sirven también para este tipo de estructura. En algunos momentos lo vamos a necesitar. También nosotros podemos decir en la tabla que podemos requerir, por ejemplo, que estas dos celdas de acá tengan un bordeado en la parte superior, así, y estas dos celdas de acá tengan un bordeado en la parte izquierda, así. ¿Ven? Distintas cosas podemos hacer, pero la idea es que podemos manejarlo con tablas. Y de esa forma nosotros podemos redimensionar la tabla, ver a dónde queremos poner esta alineación, o si queremos poner esto al centro exacto, así, y listo. Esta información siempre va a estar alineada de esa forma. Entonces, las tablas nos sirven para eso, para posicionar elementos o también para mostrar datos de una forma fácil, agradable y que sea legible también, por supuesto. Bien. Lo bueno de estas tablas es que al hacerle un clic derecho tenemos muchas opciones. Podemos insertar filas debajo, por ejemplo, para ponerle algunas características más.
Y aquí, por ejemplo, el creador es Google, aquí es Microsoft, y aquí es Tera. ¿Lo ven? Entonces ahí ustedes pueden agregar más filas, más columnas, y la tabla va a seguir con la misma funcionalidad en su documento. Vamos a ver enseguida qué otras cosas más podemos hacer con las tablas. Muy bien. Antes de ello, una puntualización de la anterior sesión que no habíamos visto es, por ejemplo, la opción de insertar formas en nuestros documentos. Bien, cuando nosotros queremos agregar algunas formas, habíamos explicado la anterior ocasión que cuando insertamos imágenes se insertan en línea con el texto, ¿no? Pero cuando insertamos formas de este tipo, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas formas que están aquí. En este caso yo voy a utilizar esta formita que viene como nube, así. Y fíjense, este tipo de elementos ya no se insertan como las imágenes en línea con el texto. En este caso, ah, estos objetos ya se insertan con la opción de delante del texto por defecto. Yo puedo volver a darles el comportamiento en línea con el texto, como lo ven aquí, y va a funcionar correctamente, ¿ya? Pero eso ya depende de ustedes, qué es lo que quieren hacer con este tipo de, si lo quieren mostrar en cuadrado, como habíamos visto, ¿no? Fíjense el comportamiento, funciona igual. Si lo quieren mostrar estrecho, ahí salvando estos espacios transparentes que están aquí, o poniéndolo de esta forma, ¿lo ven? Va a funcionar igual. O si lo quieren también volver a la posición delante del texto para que pueda estar en diferentes lugares. Bien, entonces las formas tienen bastantes usos a la hora de utilizarlos. En este caso lo voy a poner acá en cuadrado para que esté allí de esta forma. Muy bien. Ahora, las formas no solamente se utilizan para mostrar una figurita y ya. Las formas anteriormente se utilizaban para hacer diseños, ¿no? Es como si tuviéramos objetos los cuales podemos disponer y de esa forma podemos mostrar diverso contenido en nuestros cursos. En este momento les voy a presentar un ejemplo de justamente una carátula como se hacía anteriormente. Bueno, ahora hay mejores técnicas de crear este tipo de objetos. Aquí está. Ahí está. Entonces, fíjense lo que hay acá. Previamente a esto, me faltaba explicar también algo. Previamente a esto, puede que nosotros necesitemos también en algún momento insertar, qué sé yo, por ejemplo, puede que necesitemos insertar un, una dedicatoria, lo vamos a llamar así, puede que necesitemos insertar, a ver, permítanme, tengo aquí un errorcito. Bien, puede que necesitemos insertar una dedicatoria, un cuadro de texto, una filigrana, etcétera. Podemos hacerlo de forma sencilla en nuestros documentos. Bien, acá, a ver, lo vamos a insertar aquí. Vamos a insertar acá un salto de página.
Y aquí en la pestaña Insertar podemos ver la opción Cuadro de texto. Los cuadros de texto nos permiten, así como el encabezado, insertar un diseño predeterminado ya en algunos lugares. Noten ahí, tenemos diferentes tipos de contenido y podemos seleccionar alguno. En este caso voy a utilizar una filigrana y noten que ahí ya se nota dentro de la hoja un pequeño contenido que nosotros podemos editar. Entonces, ¿qué son estos cuadros de texto? Son como justamente como estas formas que hemos visto acá, pero sin un diseño. Es un cuadro que adentro le podemos poner texto. A estas formas también le podemos agregar texto en algún, si ustedes lo quieren poner, Cloud, así. Y el texto se va a mantener ahí. ¿Ven? Entonces, estos cuadros de texto hacen lo propio. Son simplemente un cuadrito que es texto flotante y allí dentro nosotros podemos poner algún contenido. Por ejemplo, o alguna frase célebre, ¿no? Es una frase de así, lo podemos poner de esa forma y ya tenemos dentro de nuestro documento un cuadro de texto que va a abarcar ese contenido. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros queremos hacer diseños, podemos utilizar um, imágenes, podemos utilizar tablas, podemos utilizar formas y también podemos utilizar, como hemos visto acá, cuadros de texto. Bien, y todos estos elementos son componentes esenciales para hacer cualquier tipo de diseño. Vamos a ver aquí un ejemplo de una carátula que ya tiene sus añitos, ¿no? Cómo se hacían las carátulas antes. Ustedes se van a fijar que dentro de este tipo de diseños, lo único que son es, fíjense, cuadros de texto, un cuadro de texto donde yo le pongo simplemente un texto ahí dentro, ¿no? Por eso yo puedo modificar este contenido ahí con cualquier letra para que se vea diferente, ¿no? Tenemos por acá, por ejemplo, formas, ¿no? Fíjense que esto es simplemente una forma a la cual le han dado un cierto tamaño y de esa forma se ha visualizado, ¿no? Las formas tienen estos cuadritos de color naranja adicional que modifican grosores, espaciados, etcétera, y se van a ir dando cuenta de su funcionalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, igual unas simples formas rectangulares con bordes redondeados, ¿no? Que ahí eh, se le va cambiando, por ejemplo, el redondeo, ¿sí? ¿Notan? Y de ahí se le define un fondo. Aquí podemos decirle en relleno de forma, algún color de la forma, y listo. En base a eso, nosotros podemos hacer distintos tipos de diseño. Aquí igual, es solamente una forma con texto adentro. Y aquí lo propio, esto es igual una forma con texto. Entonces, todo se basa en base a ello. ¿Listo? Todas las carátulas que ustedes han visto por ahí son simplemente composiciones de imágenes. Aquí también hay algunas estrategias para generar este tipo de mosaicos con una imagen de fondo, como ejemplo.
A ver, ¿cómo se realiza esto? Primeramente lo voy a desagrupar para que les muestre cómo funciona. Le voy a dar este estilo y ya. Fíjense que aquí lo único que son estos elementos son unas formas, ¿sí? Que están dibujadas así con cierta disposición. Aquí le voy a poner esto lo voy a poner acá, acá y ya. Entonces, esto lo único que es una serie de mosaicos, lo vamos a llamar como si fueran azulejos, más o menos, ¿no? Que están queriendo mostrar una imagen de fondo. ¿Listo? Yo me puedo crear más de estos. ¿Sí? Me creo un poquito más. Así los ordeno de cierta forma. Ya está. Voy a crear uno más para este sector. Así. Entonces, yo puedo tener esta disposición de elementos en tipo mosaico. Notemos que aquí, como son formas, yo puedo definirle un diseño, seleccionando todo, dirigiéndome a la pestaña formato de forma, le cambio el formato a lo que yo quiera y va a cambiar a ese formato elegido. ¿Sí? Son solamente eso. Pero ¿qué tal si yo quiero darle un fondo a esto? Entonces, para ello, lo primero que tengo que hacer es un clic derecho, agrupar a todas estas imágenes. Ya está, ya están agrupadas y es como si todas ellas estuvieran compuestas y fueran una sola forma, ¿no? Entonces he agarrado varias formas y la he vuelto una nueva. Entonces a esta nueva forma le hago un clic derecho, formato de objeto en la parte final y ahí tenemos las opciones de relleno. ¿Cómo queremos rellenarlas? Por defecto es sin relleno. Podemos darle un relleno sólido de algún color que nosotros elijamos. Podemos darle un relleno degradado con diferentes tonos de colores. O lo que nosotros estamos buscando, un relleno con una imagen. Ahí le pone alguna textura que pueden seleccionar ustedes entre diversas texturas. Pero en este caso nosotros queremos insertar una imagen. Entonces le hacemos clic acá en insertar. Desde un archivo, en mi equipo tengo esta imagen y agarra la imagen y como esta imagen está en mosaicos divididos, inserta la imagen de esa forma, ¿no? Entonces ahí sale el resultado de cómo se visualiza esta imagen así, en ese estilo. Esto va a variar de la disposición del mosaico, el tamaño de la imagen y otros factores más. Pero la idea es que ustedes con esa estrategia pueden crearse este tipo de arte dentro de sus documentos de Word, ¿ya? Entonces, esa es una forma de cómo se utilizan todos esos tipos de elementos a la hora de ir creando este tipo de carátulas, etc. Cuando nosotros vemos, bueno, si analizamos este sector de acá, que era la portada que hemos instalado en la sesión anterior, nos fijamos que la portada es igual. Solamente es un, un elemento, ¿no? En este caso, esa forma, que está agrupada. ¿Lo notan? Lo podemos desagrupar y lo que tiene es aquí, a ver, vamos a ver, aquí tiene esto, que es un cuadro de texto simple. Aquí es igual, un cuadro de texto. Y esto simplemente es una imagen. Bueno, de hecho, también es una forma, ¿no? Vamos a ver si tiene más elementos. Si desagrupamos y ahí notamos que es una composición de de varios elementos. Entonces, noten ahí que ese bonito diseño es la composición hecha de varios elementos. Entonces, nosotros debemos tener la noción de utilizar estos elementos para crear este tipo de contenido. ¿Ven?
Todos los diseños que ustedes van a ver se componen de eso, porque en Word no hay más, no hay otro tipo de estrategias que utilicen para crear estos diseños. Todos se componen de cuadros de texto, de tablas, se componen de formas, de imágenes, etcétera. O sea, todo es en eso, no es otra estrategia, no es algo que tengan que instalar o descubrir, ¿no? Todo se basa en ese tipo de elementos. Muy bien, solamente es darnos cuenta dónde van a ir qué tipos de elementos. A ver, Luis parece que tiene un problema con su audio, está habilitando y deshabilitando el mismo. ¿Se lo puede corregir, por favor? Hay un sonidito agudo ahí. Muy bien. A ver, ¿en qué estamos? Bueno, ya hemos descrito esto. Una puntualización más. Imaginemos que nosotros tenemos muchos datos que queremos volver tabla. ¿Ya? Voy a utilizar esta última hoja. Aquí le voy a agregar una línea, así, para definir el final. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo aprovechar el uso de estas tablas. Imaginemos que yo quiero poner mis datos y completarlos en una tabla. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener acá mi nombre completo. Bien, así, voy a poner así. Mi fecha de nacimiento. Vamos a poner cualquier fecha. ¿Sí? Le vamos a poner un número de CI. Aquí le vamos a poner, inventar el número. ¿Sí? Etcétera. Imaginemos que nosotros tenemos este tipo de información, ¿no? Y podemos tener más, pero esto queremos llevarlo a una tabla. ¿Para qué? Para que esto tenga más orden o bueno, yo pueda darle el formato que habíamos visto, etcétera. Entonces, ¿cómo debo hacer para llevarme esto a una tabla sin sufrir en el proceso? Porque esto lo tendría que hacer de la siguiente forma. ¿Ya? Esto lo tendría que hacer así. Insertar tabla, partir esto en dos, en una tabla de 2 por 3, así. Y luego tendría que llevarme esto de aquí a este sector. El de esto de acá tendría que llevármelo a este sector, etcétera. Tendría que fijarme que no haya saltos de este tipo y luego llevarme de esto, etcétera. ¿Lo notan? Así podría llevarme estos datos a una tabla, pero supone demoras, mucho control del mouse, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo convertir esto a una tabla de forma más sencilla? Utilizando la siguiente estrategia. Si yo quiero que el nombre completo vaya en una columna, la fecha en otra, y bueno, que los títulos vayan en la misma columna, pero que los datos vayan en otra, los voy a separar, ya no aquí con un espacio, ¿no? Ya no con un espacio, lo borro ese espacio, y más bien le voy a diseñar un espacio con un tabulador. Bien, la tecla tabulador, para los que no manejan mucho, la tecla tabulador se encuentra bueno, al lado de la letra Q, ¿no? Ahí está, esta es la tecla tabulador. Esa tecla le adiciona un espacio preformateado a nuestros textos, ¿ya? Entonces, cuando presionamos esta tecla, la tecla tabulador, la que está al lado de la Q, mayormente, lo que hace es, fíjense, adicionarle un espacio que suele ser más grande de lo normal.
Pero fíjense lo que va a pasar aquí. Elimino este espacio y le pongo tabulador. Aquí lo propio, elimino el espacio y le pongo tabulador. Entonces ya ha creado este tabulador como algo así como el salto de página, pero es un salto de posición, nada más. Y alinea a todos los elementos, fíjense, al, a, a la misma distancia. Una vez que yo hago esto, yo puedo seleccionar todo lo que está aquí y le digo insertar tabla, pero fíjense aquí ya está deshabilitado la forma de cómo voy a dibujar la tabla. Yo directamente me voy acá, donde dice insertar tabla, y ya está. Me ha dividido esto en estas celdas, cada uno por un lado y otro por otro lado. ¿Lo ven? De forma fácil, sencilla, sin estar copiando, pegando, llevando, ni nada. Otra estrategia para hacer eso es, bueno, ¿qué tal si yo quiero más espacios, ya sea al principio o al final de mi futura tabla? Entonces hago lo propio. Elimino de acá el espacio y le pongo un tabulador. Aquí igual elimino el espacio y le pongo un tabulador. Y aquí elimino el espacio, le agrego un tabulador. Si quiero más celdas a la izquierda, igual le agrego un tabulador. Ahí está. Fíjense, aunque esto está un poquito mal, le agrego un tabulador. Aquí tengo que decir volver a cambiar la tabulación. Y fíjense, aparece aquí un espacio tabulador. Bien, aquí lo propio. Selecciono esto. Y aquí también hay otro espacio. Y aquí lo propio, un tabulador. Otra vez la opción volver a cambiar. Y aquí tengo otro espacio. ¿Ven? Entonces, fíjense cuando yo selecciono esto y le voy a decir insertar tabla, ya me crea una columna adicional para poner mis elementos. ¿Lo notan? Entonces, ahí con esas estrategias ustedes pueden ir creándose distintos tipos de elementos que ya tengan, contenido que ya tengan en algún lugar, y con ese contenido lo vuelven en disposición de tablas. Bien, voy a guardar esto y vamos a ver cómo podemos hacer ese contenido ahí. Bien, les repito, este tipo de diseños que ustedes ven en carátulas, en todo ese tipo de cosas, no son más que la composición de cuadros de texto, imágenes, formas, tablas, que están bien esquematizadas, bien posicionadas, y de eso muestran este tipo de diseños, ¿ya? Como lo habíamos visto. ¿Dónde nosotros podemos encontrar buenos diseños? Nos vamos a la opción archivo. Ahí seleccionamos nuevo. Si ustedes se fijan, aquí en la opción nuevo, en la parte de abajo, tenemos la opción de buscar plantillas en línea. Si su equipo está conectado a internet, ustedes van a tener la opción de buscar, como ven acá, diferentes tipos de plantillas para documentos en Word. Por ejemplo, para empresa, van a encontrar informes, ¿no? Informes ya realizados, solamente les van a poner el contenido. Pero aquí tenemos cartas de negocios, informes, plantillas para marketing, algún guión telefónico. Aquí tenemos un formulario de entrada de clientes para pequeñas empresas, etcétera. ¿Ven? Tenemos mucho. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, aquí vemos, buscamos portadas, ¿no? Aparte de la portada que hemos insertado, ustedes pueden insertar este tipo de portadas, algún tipo de diseño de este tipo y listo. ¿Lo ven? Son diseños predeterminados, son diseños ya preelaborados, prediseñados, que nosotros podemos descargarnos y utilizarlos en nuestros documentos sin ningún problema. Las plantillas nos dan esa opción.
A ver, vamos a buscar este de acá. Fíjense, ahí dice microbiología. Para descargarnos y usarlo, hacemos clic en crear. Y como nuestro equipo está conectado a internet, lo va a ir descargando. Y fíjense, ahí ya tiene ese diseño de portada. Como les mencioné, si le hacemos un clic, solamente son, ahí están varios elementos puestos entre sí. Ver, lo vamos a descomponer, clic derecho, agrupación, desagrupar, y ahí tenemos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos cuadro de texto, con texto ahí dentro. Aquí también, a ver qué más tenemos. Aquí parece que sigue agrupado, lo desagrupamos y notamos que esto es un cuadro. Parece que sigue, está agrupado. Está unido a la parte de abajo con otros elementos y estaba pegado a esto, ¿no? Entonces noten, lo único que tienen estos diseños es eso, composición de cuadros de texto, de imágenes en todo caso, que se visualizan en cierto orden. Ya lo desordené todo, ¿no? Pero basado en eso, en esa estrategia se arma ese tipo de portales. Un uso común de las plantillas que nosotros también podríamos poner en práctica es la creación de currículums y cartas de presentación. Si nosotros tenemos nuestro currículum en blanco y negro, ¿no? Ya, con un diseño de hace mucho tiempo, aquí nosotros podemos notar y ver que hay muchos diseños disponibles para que actualicemos nuestra hoja de vida. Si cuando vayamos a presentarnos a algún lugar, alguna nueva fuente de trabajo, la primera cara que van a ver es nuestro currículum. Entonces ustedes pueden elaborarse alguno de estos currículums simplemente, fíjense, viendo el diseño, me parece que es adecuado, yo le hago un clic en crear y listo, ya está descargado para que yo pueda empezar a modificarlo. Me pide el nombre, le voy a poner el nombre, me pide el apellido. Y aquí me empieza a pedir mis datos y yo puedo ir cambiando esta información, ¿no? ¿Lo notan? ¿Cuál es el truco de utilizar una plantilla? Tratar de no modificar su diseño, ¿bien? Porque la plantilla está elaborada para que haya una armonía entre colores, fuentes, tamaños de las mismas, etcétera. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de escribir este tipo de contenidos de forma que ahí aparezca correctamente. ¿Ven? Si nosotros tenemos algún contenido de alguna página, a ver, por ejemplo, vamos a buscar algún texto de por ahí, por ejemplo, esto, no importa. Y a la hora de modificar este contenido le vamos a hacer pegar. Fíjense que ya estamos modificando el aspecto de nuestra plantilla. Y no debería ser así, ¿no? No deberíamos cambiar así deliberadamente ese formato. Lo que podemos hacer es, evidentemente, pegar contenido, pero solamente el texto. Bien, esa opción está aquí, pegar, conservar solo texto y de esa forma va a mantener su relación de aspecto. Si nosotros queremos cambiar la imagen, por ejemplo, de la fotografía, no traten de insertar otra imagen. La forma correcta es clic en formato de imagen y aquí tenemos
una opción que dice cambiar imagen. Entonces, si nosotros seleccionamos la imagen desde un archivo, fíjense que la imagen, solamente la imagen se cambia. La proporción, el diseño, cómo ha sido elaborado ah, para, para que quepa ahí en el diseño, no se cambia, solamente se cambia la imagen, ¿no? Y de ahí, si quieren hacer algún tipo de modificación del color, ¿no? Bajarle un poquito el tono, así para que se adecue, o si quieren cambiarle, por ejemplo, el estilo, así, etcétera, lo pueden hacer, ¿no? Y de ahí se va a adecuar, pero la imagen no sufre distorsiones, no sufre modificaciones en relación a la forma, porque si lo quisieran cambiar la forma insertando otra imagen, desde allí, fíjense que esta imagen ya se distorsiona, ¿no? Aquí ya es un diseño cuadrado, el cual vamos a tener que cambiar, no sé, redimensionar, etcétera. Y podemos cambiar el sentido del diseño. ¿Ven? Entonces ahí ustedes pueden ir eh, mm, variando con ese tipo de, eh, de parámetros. Bueno, no me agrada la imagen, lo vamos a mantener ahí. ¿Listo? Y ahora volvemos a darnos cuenta que la composición de todo esto, de este currículum, es igual, ¿no? Si lo tratamos de mover, ahí está, solamente composición de imágenes, clic derecho, lo desagrupamos y notamos que aquí tenemos una forma, puede ser una imagen, aquí tenemos otra, y la composición de estas imágenes hace esa carátula atractiva, ¿no? Aquí también hay una composición de imágenes, lo desagrupamos y notamos eso. Aquí está otra imagen y otra imagen. Bueno, en este caso son formas, ¿no? Son formas que inclusive nosotros podemos cambiar de diseño. ¿Lo notan? Entonces así ustedes pueden ir dándose cuenta que todos esos diseños atractivos que están ahí en la web, en plantillas, inclusive las que ustedes se descarguen de internet, en todo está ese diseño. ¿Ya? Una forma de descargarse plantillas mediante Google es siempre utilizar el formato FileType. Por ejemplo, aquí, si nosotros queremos descargarnos una hoja de vida, pero lo queremos en tipo de archivo FileType y le ponemos dos puntos docx, así. Con este tipo de búsqueda en Google, vamos a encontrar hojas de vida directamente en formato en formato Word. ¿Ven? Claro, estas son un poquito antiguas. Vamos a tratar de ver alguna. A ver aquí. Y listo, ya nos aparece para descargar esto. Pero este es súper antiguo. Mejor buscamos algunas recientes. Bueno, no hay diseños. Vamos a buscar aquí diseño de vida. Y que sean del último año. A ver, me parece que no hay. Qué mal. Y tampoco está autorizado para entrar. Y bueno,
son diseños de hojas de vida muy básicos, ¿no? Muy básicos. Nos quedamos entonces con los diseños que vienen acá en archivo nuevo y ahí tenemos muy bonitos diseños que podemos reutilizar para nuestras hojas de vida. Pero hagan eso, ¿no? Hagan eso de que utilicen alguna plantilla de acá, lo creen y respeten el diseño, ¿no? Quieren cambiarle la imagen, cámbienlo acá de esta forma y así no se cambia el diseño. Si quieren modificar el texto de aquí, háganlo así. Y si quieren cambiar también el tipo de letra, por ejemplo, háganlo, pero traten de mantener la relación de aspecto de forma correcta. Si aquí le van a cambiar esto a otro tipo de fuente, asegúrense que el resto de texto, como este, mantenga este nuevo tipo de fuente. Copiamos el formato aquí en formación académica y le vamos a pegar. De esa forma podemos nosotros cambiar correctamente el formato de nuestros textos y se va a mantener la relación de aspecto. Si quieren completar más información en su currículum, si no es una hoja suficiente, pueden insertar nuevas páginas, así. Y en estas nuevas páginas, ahora sí, y en estas nuevas páginas ya pueden empezar a poner contenido similar, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, tablas para ir agregando más datos. En la plataforma les hemos dejado unos datos de currículum, de ejemplo, que ustedes pueden utilizarlos. Yo voy a guardármelos en este momento y los voy a abrir para ver qué podemos aprovechar de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos datos personales. ¿Qué tal si yo quiero poner mi experiencia y otro tipo de cosas más? Ustedes pueden utilizar esta plantilla para hacer eso, ¿ya? Aquí yo voy a copiarme este contenido de aquí, lo voy a pegar acá, ¿no? Fíjense que mantiene el tipo de letra y fuente, pero el texto de ejemplo que les he dejado tiene una particularidad. Fíjense que si yo selecciono todo esto de acá, hasta aquí, tabla, insertar tabla, y todo esto ya está con espacios tabuladores que hacen lo que les mencioné, ¿no? Convertir texto que ustedes ya tengan transcrito en datos ya tabulados, ¿no? Y ya estos datos tabulados ya ustedes pueden adicionarle algunas otras funciones, como por ejemplo la visualización. Pueden utilizar eh, este tipo de visualización, fíjense, de forma rápida y sencilla y que mantiene la relación de aspecto. O podemos utilizar este otro, así, y fíjense, de forma rápida y simple, estamos aplicando diseños que van juntamente con la plantilla, ¿no? Ahí está, este color celeste se está replicando en los encabezados de acá. Si ustedes quieren poner aquí, por ejemplo, este mismo tipo de fuente en los títulos, copian el formato y aquí pegan el formato. ¿Lo ven? Otra vez, copian el formato, pegan el formato. No lo pegué correctamente. Ahí está, copiamos formato, pegamos formato y ahí nos cercioramos, nos aseguramos que todo lo que está ahí se está mostrando del mismo estilo. Entonces la clave para ir creando sus hojas de vida con unos diseños mucho más elaborados, con mejor aspecto, es eso, modificarlos cuidando su estilo original. Y van a terminar con este tipo de resultados. Muy bien. ¿Se entiende la explicación? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto?
Muy bien. Entonces, para practicar justamente con esto que acabamos de hacer, les voy a plantear una actividad evaluativa interesante para el día de hoy que ustedes van a poder compartir con el resto de compañeros justamente en un foro que hemos habilitado en la plataforma. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad que van a hacer hasta el lunes? ¿Ya? Como les he dicho, el lunes vamos a empezar con Excel. Así que, ¿qué van a hacer como actividad hasta el día lunes? Lo primero que van a hacer es que van a crearse un currículum vitae en Word. Pueden utilizar cualquiera de las plantillas que hemos visto o que ustedes vean ahí dentro de las plantillas de Word y practiquen con la modificación justamente de ellos, pero con sus datos. ¿Ya? Pueden utilizar cualquier plantilla. Si es que ustedes tienen alguna otra, si es que encuentran aquí eh, plantillas mucho más atractivas de currículums, fíjense que hay varias, hay muchas. Pueden seleccionar entre todas esas, ¿no? Alguna que les parezca más atractiva. La idea es que después de que seleccionen una, eh, lo puedan modificar de forma correcta. Entonces, allí lo que van a hacer es currículum, es ir poniendo, como hemos hecho ahí, sus datos, ¿no? Ahí van a ir poniendo sus datos. Lo más importante de sus datos es su nombre. El resto de datos pueden ser ficticios, ¿no? Pueden poner aquí um, cualquier dirección, etcétera. No hay ningún problema. Pueden poner si quieren datos reales, si quieren poner datos ficticios, no hay ningún problema. El nombre sí debe ser real, ¿ya? Y también en las fotografías, ustedes pueden definir si quieren poner una real o si quieren poner una ficticia. No hay ningún problema. Y respecto al contenido, vayan poniendo algún tipo de contenido dentro de los mismos para que vayan completando así su currículum. Bien. La condición de este ejercicio es también que compartamos alguna plantilla que nosotros tengamos ahí de Word y vayamos practicando para hacer nuestro futuro currículum de esta forma. ¿Ya? También pueden buscar plantilla currículum en Google. ¿Sí? Le pueden poner file type si lo prefieren. Así de esta forma. Y van a encontrarse igual algún tipo de plantillas. Aquí, por ejemplo, tenemos una plantilla que me dice que tiene este diseño. Puede parecer interesante, está bien. Pueden poner aquí alguno de estos. Bueno, los de las comunidades y universidades son terribles, ¿no? Vamos a seguir buscando alguno de por ahí. Aquí tal vez. Ahí está, algunos que otros diseños, ¿no? Que pueden encontrar por allí, no importa. Cualquier diseño que ustedes quieran, lo elaboran, le ponen algunos de sus datos, ¿no? Tipo así. Y cuando ya lo tengan elaborado, simplemente lo guardan. Yo lo voy a guardar esto en la carpeta donde estoy trabajando. Lo voy a llamar tarea 2. Bueno, en este caso foro. Ya no es tarea, foro de la curriculum Word. ¿Sí? No es necesario que le pongan su nombre. ¿Ya? Lo guardan. ¿Y cómo van a participar del foro? Fíjense bien los pasos que voy a brindar a continuación. ¿Ya?
Entonces, una vez que ya tengan su currículum con sus datos, ustedes entran acá donde dice foro. A ver, antes de eso me voy a poner como estudiante. Ahora sí. Entro acá, busco donde dice foro, le hago un clic y aquí me va a aparecer el botón añadir nuevo tema de debate. Le hago un clic y después de hacer ese clic, le voy a decir acá donde dice avanzada. ¿Ya? Ahora sí empiezo a decir qué, qué formato estoy poniendo. Estoy subiendo un currículum de color o combinación celeste. ¿Sí? Porque es algo así mi currículum. Eh, Aquí le digo que contiene una plantilla de color celeste con imágenes, es algo así, una descripción de la plantilla que están ustedes compartiendo. Si quieren, pueden agregar una captura de pantalla de justamente a la plantilla, una parte de ella, ¿sí? Para que vayan dándose cuenta cómo es el diseño. ¿Listo? Lo más importante de todo, aquí abajo hay una flecha de color azul y a esa flecha de color azul es donde ustedes deben arrastrar el archivo. Ahí está y listo. Cuando ya terminen de hacer eso, lo envían al foro. Entonces, esos son los pasos que se hacen para, ¿ya? Le hacen clic ahí, ahí está. Ya va a salir con su nombre y la fecha en la cual han realizado su participación en el foro. Muy bien. Entonces, la tarea no es amplia. ¿Ya? Alguien opinó, Wilmer creo, que la tarea es bastante amplia, ¿no? Se resume a hacer lo siguiente. Tú agarras um, tú agarras una plantilla de algún currículum que te parezca que llame tu atención, cualquiera de estas, seleccionas una y basado en las técnicas que hemos hecho, que hemos aprendido, vas cambiando tus datos dentro de la misma, ¿no? Vas cambiando esto, tu dirección, esto, el otro, poniendo algunos datos aquí, respetando la plantilla y cuando ya tengas todo el diseño hecho, lo guardas como archivo y con ese archivo guardado ya entras a la plataforma y ese archivo guardado lo subes a este foro. Esa es la tarea. ¿Bien? Compartir un archivo con el resto de participantes en este foro. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Vladimir me dice si nos darán un código de usuario. Como les mencioné al principio de la sesión, todos los que están inscritos en el curso tienen creado su usuario y su contraseña dentro de esta plataforma. Pueden escribir a cualquiera de los administradores y les vamos a ayudar en el ingreso a la misma o pueden seguir las instrucciones que hemos enviado al grupo de WhatsApp. Allí está indicado paso a paso cómo van a armar su nombre de usuario y su contraseña. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, también lo pueden hacer o pueden escribirnos a cualquiera de los administradores del grupo de WhatsApp. Muy bien. Con eso entonces tenemos nuestra sesión de hoy. Muy buena pregunta, Julio César. ¿Cómo puedo sacar la captura de pantalla? Muy bien, muy buena pregunta. Em, Hay dos formas de sacar capturas de pantalla. ¿Ya? Primero, vamos a mostrar esta. Ustedes van a encontrar en su teclado una tecla denominada imprimir pantalla, ¿sí? Que es así.
que se encuentra justamente en esta parte más o menos. Bien, pero dice así, imp pants, o en otros casos está en inglés y dice print screen. Bien, pero la idea es que es esta teclita. Esa tecla, cuando ustedes la presionan, por ejemplo, lo voy a presionar en este momento, captura, a ver, voy a agarrar un documento en Word, uno nuevo, y como ya he presionado la tecla Imprint en el buscador de Google, le digo luego pegar y me pega toda la pantalla ahí en mi documento o en donde me encuentre. Bien, entonces esa es la primera opción, capturar toda la pantalla. Ahora, si solamente quieren un fragmento de la pantalla, ¿no? No quieren toda la pantalla, porque tiene aquí esta imagen, tiene aquí todo esto encabezado, las fechas, todo tiene, y no quiero toda la pantalla, puedo recortar un pedazo de la pantalla. ¿Cómo hago eso? Voy a presionar las teclas en estas teclas. Voy a presionar las teclas Windows Shift S, ¿ya? Windows Shift S, así en ese orden como les estoy mostrando. Primero la tecla Windows, no la sueltan, luego la tecla Shift, tampoco la sueltan, y al final la letra S, y les va a aparecer lo siguiente. Bueno, tal vez ustedes no lo noten, pero se oscurece la pantalla y ahí empiezan a dibujar qué sector quieren sacar un recorte. Yo le saco un pedazo y fíjense, solamente un pedazo del recorte se ha quedado. Entonces ese pedazo yo ya lo puedo poner en mi documento y pegarlo así. ¿Lo ven? Entonces, con cualquiera de estas dos estrategias, presionando la tecla imprimir pantalla o presionando Windows Shift S, pueden sacar capturas de pantalla. Muy bien. A ver, Limber Condori me pregunta cómo hago para guardar un documento para imprimir sin que se mueva el contenido, porque a la hora de imprimir por el celular el documento ya aparece modificado. Bien, eso lo explicamos en la primera sesión, ¿no? Todas las opciones de impresión de los documentos las controlamos en este menú disposición. En disposición yo determino el tamaño, la orientación, los márgenes y cuando ya defino todo eso, al mandarlo a imprimir va a salir así. Entonces, si tú quieres que eh, esto así, tal y cual, se mande a imprimir, lo mandas a imprimir y ya. Otra estrategia, que lo mandes a guardar como PDF. Cuando lo guardes como PDF, el documento tal y cual se va a conservar y lo puedes mandar a imprimir. Ahora, si estás modificando un documento aquí, ¿no? Lo has diseñado así bien en PC, luego lo quieres llevar a tu dispositivo móvil y del dispositivo móvil hacerle modificaciones y luego mandarlo a imprimir, eso es muy difícil. No va a mantener la relación porque siempre hay uno que otro elemento que no va a ser compatible entre tu computadora y entre tu teléfono móvil. Bien. Uno que otro elemento, un 90-95%, 95% de compatibilidad existe, pero siempre va a haber uno que otro elemento que no va a ser compatible. Entonces, para eso, no diseñes en móviles, eh, conserva tus documentos en PDF y desde el móvil mandas a imprimir los PDFs. ¿Bien? Una recomendación que te puedo dar. Víctor me pregunta, no se olvide compartir el grupo de WhatsApp la sesión. Sí, claro que sí, los voy a ir compartiendo, aunque todo siempre lo subo a la plataforma. Bien, si yo me retraso en compartir algo, no se preocupen, en la plataforma siempre va a estar ahí la grabación, siempre va a estar ahí
los datos de ejemplo. El ejemplo de hoy día también lo voy a subir aquí para que ustedes lo puedan volver a revisar. Karen me dice, en mi teclado no hay Shift. La tecla Shift es esta, la que está encima de Control. Si no tienes la tecla Shift, ¿cómo haces mayúsculas? ¿No? Esa es la tecla Shift, la que presionas con un dedo y empiezas a escribir mayúscula. La tecla mayúscula es esta, la que dice Caps Lock. Y no, no es esa, ¿no? A ver si me mandas una foto de tu teclado a mi WhatsApp para ver qué tipo de teclado no tiene Shift, ¿no? Porque todos los teclados deberían tener esta tecla Shift, sí o sí. Si no la tienes acá, puede que la tengas al otro lado, ¿no? En el otro lado del teclado, como está acá, también tienes en este otro lado una tecla Shift, ¿no? Uno de esos teclados debes tener y en todos, como lo puedes ver aquí, en todos tiene la tecla Shift en algún lugarcito. Entonces revisa, trata de ver, o si no, mándame una foto de tu teclado, debe ser el primer teclado que no tenga Shift, que escuche. Luego, Yesenia dice, ¿la tarea se puede realizar en cualquier versión de Office? Sí, en todas las versiones de Office, desde el Office 2013, hay la opción de abrir una nueva plantilla, ¿ya? En todas las versiones a partir del 2013 vienen con la opción de buscar plantillas y ahí tienen sus propias plantillas para que las reutilices. Si tienes versiones anteriores, utiliza esta opción de buscarte plantillas por Google y te descargas alguna y listo. En esta haces la modificación y de ahí lo subes a la plataforma. Oscar me dice, bueno, Oscar le dice, ¿no? Debajo de esa, la flecha hacia arriba, es Shift, le dice. Reinaldo me dice el tema de insertar tablas, Excel en Word. Hay esa opción, pero no la recomiendo mucho, ¿no? Para eso tenemos Excel y Excel es una mejor herramienta que no necesita de Word ni Word de Excel en ese tipo de uso, ¿ya? No lo recomiendo mucho, pero no se preocupen, vamos a ir viendo algo mucho más útil donde vamos a fusionar Word y Excel. Muy bien, bien, gracias por las preguntas, creo que hemos respondido todas. A ver, Mónica me dice, ¿cuál es la actividad de la primera clase? Me dice, bueno, para los que están entrando recién, la primera clase lo que hicimos es detallar paso a paso cómo Word maneja párrafos, ¿no? De este tipo, cómo hace sus alineaciones, sus estilos, em, cómo hace interlineados, espaciados, etcétera. También vimos en la primera clase cómo darle estos estilos a los documentos de forma muy sencilla utilizando estos estilos que están acá, modificándolos y dándoles una apariencia como la que están viendo en este momento. Y basado en esas técnicas, ustedes deberían elaborar como tarea 1 un artículo similar a este, ¿no? Yo me he creado un artículo de ejemplo que habla de herramientas colaborativas. Ustedes créense un artículo de lo que ustedes quieran. Salud, derecho, educación, administración, economía, lo que ustedes quieran, cualquier temática, pero aplíquenlo en Word utilizando las técnicas que les describo en la primera grabación. ¿Listo? Entonces, cuando ya terminen de hacer su artículo, así, con un buen formato, con imágenes puestas así, con las técnicas que hemos explicado, lo guardan y lo envían a la plataforma donde dice acá, crear un artículo en Word. Muy bien. Berta me da otra muy buena pregunta. ¿Cómo se puede automatizar el número de sitio de un documento? Muy bien, pero eso, para hacer eso se tiene que hacer una mezcla de Word con macros y algunas otras cosas más. ¿Ya? Lo que me pide Berta es que si se puede, por ejemplo, aquí tengo una nota donde podemos ponerle un número de CITE
y quiere que esos números de CITES se automaticen. Lo puedes hacer en la última sesión de este curso. Vamos a aprender combinación por correspondencia. Y ahí tú puedes llevar el control de todos los CITES y todo el contenido que tengas en tus notas. Bien, eso es una forma sencilla de cómo puedes hacer eso, pero lo vamos a ir viendo con calma, ¿ya? Em, por el momento, esa es toda la explicación. Entonces, vayan haciendo la tarea uno, que es este artículo que, que deben realizar en Word. La segunda tarea también, un currículum con un formato, y ahí vayan aplicando las estrategias que hemos visto, tablas, inserción de imágenes, cuadros de texto, etcétera, y mándenlo al foro. El día viernes vamos a hacer aplicación de normas APA en un documento en Word. Y lo vamos a hacer así como siempre lo hacemos, en un documento de cero. Vamos a empezar con texto plano y vamos a terminar con un documento bien acabado. Bien, nos estamos viendo entonces el día viernes a las 19:30 con la tercera sesión de Word. Bien, que pasen muy buenas noches. La grabación de la sesión va a estar disponible de aquí a una hora más o menos. Y nos vemos el día viernes. Que les vaya muy bien. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Gracias, licenciado. Licenciado. Hasta el viernes. Que les vaya Gracias, bien. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Guadalupe. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Ah. licenciado. Chao, ingeniero. Chao, hasta el viernes. Hasta el Hasta viernes. luego, nos vemos. Hasta luego, que les Hasta vaya muy luego, bien. gracias. Muchas gracias por las clases, ingeniero. A ustedes las gracias por asistir. Continúen asistiendo. Vamos a seguir cooperando con todo lo que... Hasta luego, Lice. Hasta el viernes. Que les vaya bien.